Y yo, tú me dices, ¿ya estás grabando? Bueno, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y usted? Bien, gracias. Bueno, nosotros vamos a hacer un reportaje acerca del bullying, enfocado especialmente en el agresor, pero pues como todo, pues hay que empezar por definir qué es el bullying. En el caso de, por ejemplo, en la sociología, ¿es el mismo término de bullying o...? Sí, claro. El término de bullying tiene su origen incluso en Noruega y tuvo un origen diferente en el sentido de que durante los años 70 se empieza a ver problemas de agresiones en los entornos escolares, en los sistemas escolarizados, y ellos usan para hacer estudios el término de mob, que significa grupo que agrede. Posteriormente, los estudiosos de Inglaterra, de Estados Unidos, cambian el término por el término de bull y se empiezan a hacer estudios en torno a la violencia entre iguales en el sector escolar. Por supuesto, esta situación de hacer estudios en Estados Unidos, en Noruega, en Finlandia, en Inglaterra, sobre todo acerca de agresiones en sistemas escolarizados, no es lo mismo, que en el caso de México. El interés de ahí simplemente era estudiar las conductas de violencia que se daban entre pares, entre iguales. Las diferencias sociales en Europa no son tan marcadas como en el caso de México. Posteriormente los españoles también hacen estudios al respecto. Esto empieza en los años 70, pero sí tiene un auge durante los años 90. El término sigue siendo el mismo. Lo que se estudia en el caso de la sociología es los contextos sociales bajo los cuales se da este problema de violencia entre dos sujetos o dos grupos, o un sujeto y un grupo, donde las relaciones son totalmente asimétricas, es decir, hay relaciones de poder que se ejercen de uno sobre otro. Okay. Y bueno, usted dijo algo ahorita muy interesante de lo de, por ejemplo, que en México se nota más la división de clases sociales. Entonces, ¿esta división es lo que propicia que haya como más bullying? No precisamente, sin embargo, el problema de la violencia en la escuela no es un problema que obedece solamente a el acoso, a la violencia física, a la violencia social, a la violencia psicológica que se puede ejercer entre alumnos. En el caso específico de México, los problemas de violencia vienen mucho antes que esto. Sin embargo, era una violencia que provenía del docente hacia el alumno en este ejercicio autoritario. Sin embargo, esto siempre estuvo como velado porque era un ejercicio natural de enseñanza, un ejercicio de así se aprende, así se enseña, así se educa, y por lo tanto ha gozado incluso de total impunidad. Pareciera que estamos acostumbrados, cada vez menos por supuesto, pero seguimos acostumbrados a que este ejercicio de violencia y de autoritarismo que se da entre el alumno y el docente es algo natural en la vida escolar. No es lo mismo que el bullying, por supuesto. Entonces, a este ejercicio de violencia que ya existía, ahora súmale el aumento de violencia en el caso de los alumnos. La cuestión específica en México, por supuesto, es de qué está rodeada la escuela. De un México, por supuesto, violento, donde hay ejercicios de violencia día con día, donde los medios de comunicación todos los días nos muestran sangre, muerte, armas, tráfico de blancas, pobreza. Entonces, todos estos contextos que se están dando, sobre todo por la cuestión del incremento de la pobreza y de las diferencias sociales, por supuesto son caldo de cultivo para que al interior de la escuela aumente el ejercicio de violencia. Okay. Pero entonces, ¿cómo es así el individuo así frente como a la sociedad? ¿Cómo recibe toda esa información? Pues por supuesto que los contextos en los que el individuo va aprendiendo esas maneras de vivir esa cotidianidad hace que para el individuo sea algo totalmente natural. O sea, como ser social, tú estás rodeado de un contexto familiar, de un contexto social, de un contexto cultural, de diferentes sectores
que te van formando y que resulta que las armas se convierten en ciertos sectores como juguetes, como algo natural el dolor de los individuos se convierte en un juego. Entonces, estas prácticas que son cotidianas velan totalmente el ejercicio de poder. No se percibe en lo cotidiano que esto es una agresión, que esto es violencia psicológica, física, social, que excluir al otro, que ponerle apodos, que amenazarlo, que hacerle daño a las pertenencias del otro, se convierte en un juego, porque así lo has aprendido afuera de la escuela. Y entonces es algo totalmente natural, vamos. Algún teórico de la sociología diría es el hábito donde el individuo va creciendo y por lo tanto se convierten en símbolos culturales que forman parte de su vida cotidiana. Entonces por eso que el agresor, pues como está rodeado en un contexto de, ahora sí, de violencia, es por eso que refleja lo que en su contexto. Así es. Y si a esto además le añades, leía yo, por ejemplo, las narraciones de algunas entrevistas que se hicieron a docentes de secundaria, si además a esto le añades que los docentes, para eliminar la violencia, ejercen más violencia. Una maestra narraba que se estaban peleando dos alumnas en una tardeada, dice, me hicieron tanto enojar que yo las agarré a coscorrones. Entonces, son prácticas, desgraciadamente se están convirtiendo en prácticas cotidianas que incluso sí se ven acrecentadas por la pobreza, pero no es exclusivo de los sectores menos poderosos económicamente. Los medios de comunicación también mucho han contribuido para que se conviertan en una práctica, independientemente del sector social al que perteneces. El poner un apodo es gracioso, el ponerle un apodo al maestro, a la